Muy buenas noches, amigos televidentes, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Lourdes Rivera. Buenas noches, Lourdes. ¿Qué tal, Adaluz? Amigos televidentes, un cordial saludo. Estos son los hechos que hacen noticia. Estos son los titulares para hoy martes 23 de enero. Designadas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia se defienden de acusaciones hechas en la Asamblea Nacional de Diputados. Juez de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida decidió rechazar la apelación del expresidente Ricardo Martinelli. En las internacionales, líder independentista se mostró dispuesto a formar un nuevo gobierno en Cataluña. La Unión Europea sancionó este lunes a 7 altos funcionarios del gobierno venezolano. En deportes, Marruecos inicia su campaña en busca de la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Esto es FETV Diario. Iniciamos. La jueza de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, Marcia G. Cook, decidió este martes rechazar la apelación del expresidente Ricardo Martinelli contra su proceso de extradición. Cook dejó la posibilidad para que se puedan presentar nuevos documentos, en este caso hasta el 6 de febrero, incluso de modificar la medida cautelar al exmandatario panameño. El abogado de Martinelli, Sidney Citón, señaló a los medios de comunicación que Martinelli está decidido a regresar a Panamá luego del fallo. Ricardo Martinelli se presentó a la audiencia que tuvo lugar en el edificio Wilkie D. Ferguson, en una sala con capacidad de al menos 25 personas. Y en más información, designadas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia se defienden de acusaciones hechas en la Asamblea Nacional de Diputados. Este martes, las dos designadas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia hablaron ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados para defenderse de los señalamientos hechos durante el periodo de consultas públicas. La primera en hacer el uso de la palabra fue Zuleika Moore. Yo debo indicarles que aquí, como lo señalo, han venido personas que tienen serios conflictos de intereses por procesos de los que yo dirigí en el pasado y procesos de los que hoy día, como fiscal, estoy dirigiendo. Y de los que básicamente, por ser investigaciones activas, no puedo referirme, porque la ley me impide hacer referencia a esos procesos activos de investigación. Minutos después hizo lo propio Ana Lucrecia Tobar de Sarac, quien destacó que asistir al cierre de campaña del actual presidente Juan Carlos Varela no tiene nada malo, ya que anteriormente había asistido a otros cierres de campañas, como la del expresidente Guillermo Endara Galimani. Se me ha cuestionado mi independencia, ¿y ustedes saben qué? Los entiendo. Los entiendo. Si no me conocen, el que hayan nominado a la esposa del viceministro de Economía, que además apoyó en campaña, asistiendo al cierre de campaña y a la caravana de carros que se hizo cuando nuestro presidente Juan Carlos Varela era candidato, definitivamente que el que no me conoce dice esta licenciada no es independiente. Para ese miércoles se tiene previsto que diputados puedan hacer preguntas a las dos designadas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia, y de haber ministros de Estados en el Salón Azul, también podrán hacer uso de la palabra. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y cambiamos de asunto. La Unión Europea aprobó hoy martes retirar a Panamá y otros 7 países de la lista negra de paraísos fiscales al comprometerse a cooperar con la Unión en temas relacionados con evasión fiscal. Este comunicado resalta que la exclusión de Panamá se logra en tiempo récord, a menos de 2 meses de su incorporación, gracias a la gestión técnica, política y diplomática que puntualizó y aclaró aquellos elementos técnicos de la política fiscal panameña que se requerían. La ministra de Relaciones Exteriores expresó en su cuenta de Twitter que se siente complacida de la ratificación de la Unión Europea.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, conoció los resultados de la valoración de ECOFIN en el marco de su visita oficial a los Países Bajos y mostró su satisfacción por la decisión, a la vez que reafirmó el compromiso de Panamá de continuar asegurando los más altos estándares internacionales en materia de transparencia y cooperación en la materia. Para Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, es positivo haber salido de esta lista, pero se debe evitar entrar en otra lista y caer en imposiciones de otros países. Lo vemos positivo de que hemos podido, a través de la gestión diplomática, el gobierno y el país ha podido salir de las listas negras. Tenemos que tener también la cautela de que estamos cayendo en una lista gris y tenemos, como hemos reiterado en diversas ocasiones, ver cuál es el plan país que tenemos para que no sean imposiciones afuera, sino que sea nuestro sistema fiscal y financiero el que necesitamos y el que queremos como país para seguir siendo competitivos. Nuestro país fue incluido el pasado 5 de diciembre del 2017 en la lista negra de la Unión Europea. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Bueno, y precisamente, amigo televidente, este es el tema de análisis con el profesor Edwin Cabrera, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, profesor. Como pudimos apreciar, pues ha habido una inmediatez, catalogado como un récord, sí, con esta salida de Panamá en la lista negra. Así mismo, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Y eso que comenta Lourdes es parte del debate en el Parlamento Europeo, porque algunas de las bancadas, muy particularmente la denominada bancada verde, estos ecologistas, están reclamando información de cómo tan rápido como entró Panamá y otros países a la lista negra, tan rápido han salido de la misma. Y eso creo que se los comenté en análisis anteriores. Pero, a ver, hay que rescatar un elemento. El gobierno de Panamá, desde que se anunció esto de la lista negra, ha estado haciendo un esfuerzo por resolver este problema, porque claro que a nadie le gusta estar una lista negra. Y más aún echarse una pelea con todo el bloque de la Unión Europea, como que no. Así que el gobierno pues hizo la tarea de procurar hacer lo necesario para salir de la misma. Pero, y este pero para mí, yo no sé para ustedes, pero para mí es un pero bastante grande. Yo tengo muy claro, porque he estado conversando con una corresponsal que tenemos en Bélgica, allá en Radio Panamá, que no se conoce cuáles son los acuerdos, cuáles son los compromisos a los que llegó Panamá y los otros países, pero a nosotros nos interesa cuáles son los compromisos de Panamá, para haber salido de la lista. Y ojo con algo, no es que salimos y ya tenemos el boletín o la carta de buena conducta, no, es al revés. Pasamos de la lista negra a la lista gris y tendremos los panameños que estar sometidos hasta probablemente por un año o por todo este año 2018, sometidos al escrutinio, a la valoración de la Unión Europea de que nos estamos portando bien. ¿Qué es portarse bien para ellos? Cumplir con los compromisos adquiridos. Y nuevamente, todavía no conocemos cuáles son esos compromisos adquiridos. Y algo está pasando con estos compromisos, porque hoy mismo, cuando terminó la reunión de los cancilleres en Europa, en el Parlamento Europeo, y se da la conferencia de prensa, el presidente de la Unión Europea, el presidente de turno, dice: solo daremos a conocer las cartas de compromiso si los países afectados lo autorizan. Imagínese usted, en la segunda década del siglo XXI, donde la transparencia es un tema de todos los días, algo pasa del por qué no querer mostrar la carta compromiso. Reitero, a nosotros nos interesa la de Panamá. ¿A qué se comprometió el gobierno que nos representa a todos los panameños? ¿A qué se comprometió con la Unión Europea? ¿Qué puede tener eso ya de particular? ¿O qué tendría de sensitivo? Porque si son compromisos que de una u otra manera van a modificar legislaciones nacionales o legislaciones nacionales que repercuten en las transacciones
de carácter internacional, yo creo que lo menos que podemos hacer es saber de qué se trata. O de pronto es que el compromiso nomás fue portarse bien, como han dicho algunos europeos. Bueno, pues entonces que no los diga. Así es que por un lado hay que reconocer, ponderar y valorar que la administración del presidente Varela se puso a hacer su tarea para sacar al país de esa lista negra. Bien por eso. No deja de preocupar que ni el gobierno de Panamá ni la Unión Europea dan a conocer el o los compromisos adquiridos. Incluso yo conversaba a través de una de las redes sociales, creo que era el WhatsApp, con alguien que tuvo algo que ver con la redacción de la nota y me dice, no, no es nada extraordinario, tiene que ver con los call centers, los centros de llamadas. Digo, te tengo que creer porque es una persona que yo considero una persona seria, pero es que es el gobierno que nos representa a todos los panameños, el que nos debe informar que hizo la tarea, como en efecto la hizo, y ya en Europa se dio la comunicación, y presta la casualidad que el presidente Varela está allá, particularmente está en Holanda, el Parlamento Europeo está en Bruselas, Bélgica, pero está allá en la región, y le han comunicado formalmente esta historia. Pero corresponde ahora que se nos dé la información completa. Y sobre esto tendremos que seguir insistiendo, porque es el derecho que tenemos los panameños a saber a qué nos han comprometido nuestros gobernantes frente a los europeos. Y si es algo válido, es algo bueno, pues lo aplaudiremos. Bien por eso se hizo la tarea completa. Pero si es algo que genera una tensión y no una crisis, pero por lo menos una tensión, digo, yo espero que no una crisis, pero si una tensión, pues que se dé el debate nacional, que es lo que corresponde en un Estado moderno, un Estado civilizado, en un Estado que se ejerce con transparencia. Tenemos derecho a saberlo. Continuamos con más información. En el segundo bloque vamos a analizar, oiga, un tema que hoy ha estado caliente en las redes sociales, que es lo que pasa con esto de las concesiones de generación de energía eléctrica. ¿Por qué tanto barullo? ¿Qué es lo que ha pasado? De eso vamos a conversar en el segundo bloque. Así es, muchísimas gracias, profesor. Vamos entonces a estar muy pendientes de este segundo análisis. ¿Qué está pasando con las concesiones? Por el momento vamos a conocer lo que hace noticia en el mundo con las internacionales. Y tenemos que cientos de manifestantes palestinos protestaron en Cisjordania en protesta por la visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence a Israel. El vicepresidente estadounidense Mike Pence se recogió el martes ante el Muro de los Lamentos. Así siguió los pasos de Donald Trump, que en mayo de 2017 se había convertido en el primer presidente estadounidense en ejercicio en realizar este gesto, teniendo en cuenta la soberanía disputada con los palestinos sobre Jerusalén Este. Durante su gira por Oriente Medio, Pence no tuvo contacto con ningún dirigente palestino. El vicepresidente de Estados Unidos no es bienvenido en Palestina ni en la región, porque los árabes y los musulmanes han protestado en todos lados para expresar su ira y quieren decirle claramente que están furiosos contra la política estadounidense en la región. A la salida de Ramallah, en Cisjordania ocupada, algunos centenares de palestinos lanzaron piedras contra soldados israelíes, que respondieron esporádicamente con disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y granadas ensordecedoras. La delegación surcoreana viajó a Corea del Norte como parte de los preparativos para su participación conjunta en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang. Una delegación surcoreana viajó el martes a Corea del Norte para una visita inédita en casi 2 años, en el marco de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. El evento deportivo, que se celebrará entre el 9 y el 25 de febrero, permitió un acercamiento bilateral histórico, tras 2 años de tensiones provocadas por la aceleración de los programas nuclear y balístico norcoreanos. Seúl y Pyongyang decidieron recientemente que el norte participará en los Juegos, que ambos países desfilarán juntos con una bandera de Corea unificada y que compartirán un equipo femenino de hockey sobre hielo.
Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos del gobierno surcoreano son criticados por sus detractores, que argumentan que el presidente Moon Jae-in ha ido demasiado lejos en las concesiones para con su vecino. También lo acusan de haber sacrificado el sueño olímpico de los deportistas surcoreanos por motivos políticos. El lunes un grupo de personas quemó una bandera de Corea del Norte y un retrato de Kim Jong-un durante una manifestación en Seúl, lo que fue calificado como un crimen de odio inaceptable por el régimen norcoreano, que exigió al sur que pida disculpas y tome medidas para que no vuelva a repetirse. El líder independentista Carles Puigdemont se mostró dispuesto el lunes a formar un nuevo gobierno en Cataluña, a pesar del rechazo de Madrid y su persecución judicial por rebelión y sedición. El destituido expresidente catalán Carles Puigdemont afirmó el lunes en Copenhague que próximamente se formará un gobierno regional pese a la oposición del gobierno central español. El 21 de diciembre, el pueblo catalán envió un mensaje a Europa y el mundo. No nos rendiremos al autoritarismo a pesar de las amenazas de Madrid. Pronto formaremos un nuevo gobierno. Puigdemont participó en un coloquio sobre Cataluña en Dinamarca, en su primera vez fuera de Bélgica desde octubre pasado, cuando se autoexilió en Bruselas. El líder independentista salió de España para escapar de procedimientos judiciales por rebelión y sedición. Puigdemont fue propuesto como candidato a presidir nuevamente el Parlamento catalán dominado por los independentistas. La Fiscalía Española solicitó emitir una orden europea de detención, pero el juez a cargo del caso lo rechazó, argumentando que el viaje de Puigdemont a Dinamarca busca precisamente provocar ese arresto en el extranjero para poder ser investido en ausencia como presidente de Cataluña. La Unión Europea sancionó este lunes a 7 altos funcionarios del gobierno venezolano, acusándolos de graves violaciones a los derechos humanos y falta de democracia en el país. La élite que domina la Unión Europea. El gobierno de Nicolás Maduro condenó las sanciones adoptadas el lunes por la Unión Europea contra 7 altos funcionarios venezolanos, señalando que dañan el diálogo que mantiene con la oposición. La élite que gobierna la Unión Europea obedeció sumisamente los designios que le diera la administración de Donald Trump de agredir la patria venezolana y de atacar la mesa de diálogo en República Dominicana. Entre los funcionarios sancionados se encuentra el ministro del Interior, Néstor Reverol, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, y la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena. El bloque europeo les prohibió viajar al viejo continente y apuntó que lo señala por menoscabar la democracia y el Estado de Derecho, graves violaciones de los derechos humanos y reducir las competencias del Parlamento de mayoría opositora. Se trata de las primeras sanciones individuales adoptadas por la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. Ya en noviembre se había aprobado un embargo de armas y material susceptible de usarse para la represión interna. Las sanciones europeas se suman a las que Estados Unidos y Canadá han adoptado también contra miembros del gobierno de Venezuela. Y continuamos en Venezuela, ya que la Asamblea Constituyente venezolana anunció hoy martes que las elecciones presidenciales se desarrollarán antes del 30 de abril de este año. Decreta, primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. El lunes, en el segundo foro de cancilleres de América Latina y el Caribe, CELAC, en donde participa el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, anunciaron su compromiso con la iniciativa china que busca estimular el comercio entre Asia, Europa y África. El segundo foro de cancilleres de CELAC China anunció el lunes en Santiago su compromiso con la iniciativa china La Franja La Ruta, que busca estimular el comercio entre Asia, Europa y África. Esperamos que la ruta de la seda del siglo XXI esta vez no quede solamente en Europa, sino que llegue a América Latina y el Caribe. Chile, México y Perú forman parte de los países que integran el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y que ahora trabaja para reestructurarse ya sin Estados Unidos, después que el presidente Donald Trump retirara a Washington el año pasado. Esta reunión creo que proyecta un rechazo categórico al proteccionismo y al unilateralismo.
Queremos apertura, queremos diálogo, queremos cooperación. Vamos a trabajar juntos para promover la interconectividad de las infraestructuras, para crear un gran puente, un corredor entre ambos lados del Pacífico, el continente asiático y el latinoamericano caribeño. El canciller chino Wang Yi adelantó que su país invitará a unos 600 líderes políticos de la región y otorgará unas 6.000 becas gubernamentales, además de colaborar en el avance de la industria e innovación. Amigos de FTV Diario, luego de este vistazo por el mundo, hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Estamos de vuelta con más de FTV Diario y vamos a pasar de inmediato con las notas eclesiales. Arrancamos con información local. El día de ayer se realizó la jornada de oración por la JMJ desde la parroquia de San Juan Bosco en Pedregal, iniciando con una caminata por las calles de la comunidad y luego con la Santa Eucaristía presidida por Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta. Monseñor invita en esta cuenta regresiva a hacerse parte de este proyecto país que marcará el rumbo de la historia de Panamá. Para los televidentes de FTV, la mejor forma de sentir parte de esta jornada también es la oración. Yo pido a todos los televidentes de FTV que podamos unirnos y que puedan también organizarse, así como hay equipos parroquiales en cada una de nuestras parroquias, que puedan existir equipos oracionales para que estén orando por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud. Bien, y pasamos a México porque como parte de una tradición de hace más de 50 años, se dio la bendición a las mascotas de más de 1,000 personas en las afueras de la capilla de San Pablo el Ermitaño en honor a San Antonio Abad. Perros, caballos y cerdos. En esta iglesia de Ciudad de México, todos los animales reciben su bendición. Los animalitos son más que como nosotros, ¿no? Son seres vivos y también merecen la bendición de Dios. Los habitantes de Iztapalapa, al este de la capital mexicana, llevaron el lunes a sus mascotas a la iglesia de San Pablo Ermitaño para que recibieran su dosis de agua bendita. Venimos como cada año, como tradición, a bendecir a los animalitos. Es una tradición de aquí de Iztapalapa. Cada año vienen todos, a cualquier especie, desde pájaros hasta caballos, porque aquí en esta colonia pues, hay de todo. Pues algo muy emotivo, ¿no? Porque finalmente yo quiero a mi mascotita, entonces pues sí me gustaría que le dieran la bendición, la iglesia, ¿no? Esta bendición inusual se realiza cada año en honor a San Antonio. Bien, en otra información, más de 700.000 personas llegaron a participar de la festividad de San Sebastián en Yumbel, al sur de Chile, cifra que refleja la gran devoción y piedad popular que se vive en esta región. La celebración comenzó con el rezo de la novena del 11 al 19 de enero en el campo de oración, donde también se realizaron varias misas para acoger a los peregrinos que llegaron de distintas partes de Chile. Y en otras noticias no tan alegres, durante la madrugada del 22 de enero, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Santiago de Chile fue incendiada por desconocidos, siendo el 7º templo en ser atacado en menos de 2 semanas en la capital. Una iglesia de Santiago sufrió un ataque incendiario la madrugada del lunes, sumándose a la lista de templos católicos vandalizados en coincidencia con la visita del Papa Francisco al país. Los bomberos controlaron rápidamente el incendio, que solo causó daños menores al templo. Unas 5 o 6 bombas molotov que habían arrojado, que ya estaba todo apagado, el principio de fuego, y que no había ningún panfleto, no había nada, ningún escrito, ninguna... no. Entonces
No sabíamos por qué esta situación triste que ha ocurrido con otras iglesias. La parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el barrio de Lo Espejo, se sumó a la decena de templos que fueron atacados mayormente en el sur del país. En la mayoría se encontraron panfletos sobre la demanda del pueblo mapuche que exige la restitución de tierras en la región del... Y en otra información, los obispos de Guatemala han denunciado en un comunicado que el sistema político de su país vive bajo la dictadura de la corrupción y pone en gravísimo peligro su existencia. Los obispos condenan la actuación del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Congreso de la República y lamentan que muchos ciudadanos no se den cuenta de lo que ocurre. En el comunicado difundido por la Conferencia Episcopal de Guatemala, los obispos finalizan diciendo que no existe ninguna razón para perder la esperanza, pues Dios nunca defrauda ni abandona a su pueblo. El proyecto Despierta Realidad de los Cristianos Perseguidos en Medio Oriente nos invita a dejar de mirar y ponernos en acción. Conozcámoslo. El ser humano es egoísta. En el momento que soy yo bien, no me importa mi vecino. Jesus says, if you want to be my disciple, you carry your cross and follow me. So when a Christian has difficulties, he should be prepared for it and pray for strength. Estos son algunos de los testimonios de cristianos perseguidos que han recopilado las siervas del Hogar de la Madre. Desde 2010, estas religiosas están dando voz a los cristianos perseguidos de todo el mundo. Es increíble cómo se desconoce que parroquias enteras llenas pues son masacradas, que hay niños que con 7, 11 añitos son preguntados si están dispuestos a renunciar a Cristo para permanecer con vida. Sin embargo, desde aquel lejano 2010 hasta ahora, la persecución hacia los cristianos ha empeorado. La llegada del Estado Islámico en Oriente Medio o de grupos como Boko Haram o Al-Shabaab en África ha provocado que la violencia contra los cristianos alcance las cotas de los primeros siglos, como recuerda el Papa. If you can, don't just watch. Take the action and wake up. Fueron estas palabras de este sacerdote iraquí, secuestrado por terroristas y que años después atendió en Erbil a miles de desplazados por el Daesh, las que impulsaron el proyecto Despierta, Wake Up. Una iniciativa que no solo está centrada en mostrar la realidad de los cristianos que más sufren, sino también en remover conciencias. Primero, entre los mismos creyentes, promoviendo la oración e incluso catequesis sobre la persecución. La ayuda, sobre todo, que se ejerce desde el proyecto Despierta es que haya un renacer de la fe en la persona. Ese es el logro, ¿no? Ese es el fin. Y están alcanzando ese objetivo con testimonios como estos. I think our Iraqi Christians are better than the apostles, because when Jesus was crucified, all the apostles went, and their chief, St. Peter, he denied Jesus. But our Christians, I think they were stronger than him. We are proud. Afraid, yes, Daesh is just 40 kilometers from where I live. But even if they will come, now I am ready. Now I am ready. And I do believe that my people also have given me the strength that we should be ready anytime. El martirio de los cristianos perseguidos hoy en día está ayudando a otros cristianos a valorar lo que pueden disfrutar sin tener que poner en juego la propia vida. Bien, y tal como le mostramos ayer, en París se realizó la Marcha por la Vida, donde participaron más de 40.000 personas pese a la intensa lluvia. El padre Francisco Verar está con nosotros para darle un enfoque pastoral a este tema. Buenas noches, padre. Buenas noches, querida Lourdes, querida Adaluz. Bueno, queridos amigos, ustedes si no están pendientes de Fe TV, Canal de la Misericordia, obviamente no se enterarán de algunas cosas impresionantes que ocurren en otras latitudes, pero no todos los medios, curiosamente, dan divulgación de estas noticias que nosotros consideramos sumamente importantes. Por ejemplo, el domingo pasado, 21 de enero, se celebró en París una marcha
por la vida. Más de 40.000 personas salieron a la calle a desfilar más de 4 horas defendiendo el derecho a la vida desde el primer instante de la concepción. Contra, además, la eutanasia, que no es reconocida todavía en Francia, pero sí la sedación profunda solicitada por el paciente, que es una especie de eutanasia, obviamente, y contra también el alquiler de vientres. Aparentemente todo esto forma parte de una agenda internacional que se está imponiendo en muchos países. Pero muchas personas, católicos y no católicos, no están de acuerdo con imposiciones en estas agendas internacionales. Una prueba de ello es que más de 40.000 personas bajo una intensa lluvia se tiraron a la calle en contra del aborto. En Francia se estima de que al año mueren más de 220.000 niños en el vientre materno. La vida humana es sagrada desde el primer momento de la concepción. El aborto en sí es un asesinato. Para Dios es lo mismo destruir al ser humano en el vientre materno que asesinar a una persona con una pistola con 30, 40 años de vida. Lo mismo. Cuando aquí en nuestro país hay un asesinato, obviamente todo el mundo clama y debemos hacerlo, porque hay que proteger la vida. Y como cristianos y también como amantes de la paz, tenemos que ir en contra de la violencia y promover la paz. Pero, ¿qué ocurre con el aborto? El aborto también es un asesinato. Todo niño tiene el derecho de venir a este mundo y venir en un clima de amor. Bueno, estos franceses, parisienses, nos han dado un ejemplo: defender la vida humana desde el primer instante de la concepción, contra la eutanasia, contra el alquiler de vientres. Tomemos notas, queridos amigos, y luchemos siempre para defender la vida humana. Adelante. Gracias, Padre Francisco, por el enfoque pastoral. Vamos a continuar con más información. A partir del mes de marzo de este año iniciarán los trabajos de demolición de la estructura del Centro de Salud de San Isidro, ubicado en el distrito de San Miguelito, para darle paso a la construcción de un policentro de salud que beneficiará a una gran cantidad de personas. Así lo indicó Juan Villabarach, director de la región de salud de San Miguelito. Tenemos lo que es el cierre del Hospital San Miguel Arcángel, que afecta lógicamente al distrito de San Miguelito, pero no tenemos que estar bien convencidos de que a la población se le debe un policentro de salud. San Miguelito no contamos con ninguna instalación ni de segundo nivel, pero sí se atienden las emergencias. Es una de las áreas donde por tener extensión de 24 horas se atiende toda cobertura, desde Panamá Centro hasta Panamá Norte. Nuestro país será punto de encuentro entre las más importantes empresas de hidrocarburos durante la primera convención y exhibición mundial de petróleo y gas, Petróleo Panamá, a celebrarse en Panamá del 25 al 28 de octubre del 2018 en el Centro de Convenciones Atlapa. Esta sería la primera convención y exhibición mundial de petróleo y gas, donde expositores de diferentes disciplinas compartirán sus conocimientos, las nuevas tendencias científicas, financieras y empresariales en la industria marítima, gasífera y petrolera del mundo. La industria de convenciones en Panamá venía literalmente en picada, es decir, hemos prácticamente bajado a niveles mínimos en los últimos 2 años. De hecho, si analizamos las cifras dadas incluso por la misma Autoridad de Turismo de Panamá, en los 2 últimos años, separando negocios y convenciones, realmente el ingreso de turismo de convenciones fue de 6.000 nada más. Entonces, me parece súper interesante este evento porque estamos hablando de hacer prácticamente la mitad de lo recibido el año pasado y el anteaño pasado en temas de convención solamente con este evento. Esta actividad permitirá ver a Panamá como una vitrina de oportunidad para todos los sectores que mueven la economía panameña, al mismo tiempo que generará empleos. Es un evento de gran importancia para Panamá, considerando que Panamá
por la posición geográfica, su infraestructura hotelera, la conectividad aérea que tenemos una gran ventaja sobre otros países para el desarrollo de congresos y convenciones. Son más de 2.000 personas que estarán visitándonos, y si consideramos que vendrán de más de 140 países, muchos de ellos con sus acompañantes, es una oportunidad para mostrar todas las bondades de nuestro país, y obviamente para la infraestructura hotelera. Son casi 5 noches o 6 noches mínimo que van a estar cada uno de ellos aquí. Así que yo creo que va a ser una gran inyección hacia la economía del país. Panamá, por su posición geográfica y contar con un canal, podría convertirse en un punto importante en la industria petrolera. Cada empresa que venga acá tiene un gran interés en desarrollar estudios preliminares, sobre todo para dar respuesta a las necesidades que el mercado tiene. O sea, el negocio petrolero está en función de unas necesidades concretas que tiene cada país, cada pueblo, y la posibilidad que tenga cada inversionista de responder a esa necesidad. Y en el marco de esa referencia que estoy diciendo, o sea, Panamá es un sitio sumamente importante. Cerca de 2.800 asistentes de 40 países, entre China y Arabia Saudita, expondrán sus conocimientos. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Bien, hacemos una breve pausa, amigo de FETV Diario, y al regresar el profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis en materia de energía. ¿Qué está pasando con las concesiones? Todo esto y más al volver. Y en más informaciones tenemos que la Autoridad de los Servicios Públicos, Secretaría de Energía y empresarios se reunieron para conocer el estatus y génesis de la licitación adjudicada a la empresa NG Power para el desarrollo de una planta de generación a base de gas natural. NG Power, empresa a quien se le adjudicó en la pasada administración la licitación para el desarrollo de una planta de generación eléctrica a base de gas natural, con un contrato a 20 años, ha recibido duros cuestionamientos por supuestas irregularidades durante el proceso de licitación. Posteriormente, la retención de la licencia por incumplimiento al no entregar su estado financiero en el periodo acordado. Una vez que fuimos notificados de este fallo, le hemos presentado esta solicitud de aclaración a la Corte. Y la Corte lo que tiene que entrar a definir es lo siguiente. Yo hice una sentencia en mayo del 17, ASET cumplió con esa sentencia, la respuesta tiene que ser que sí, porque salió una resolución. La Corte Suprema de Justicia otorgó un fallo a favor de la empresa encargada del proyecto que dejaría sin efecto la resolución de la ASEP. En ese sentido, la empresa NG Power queda nuevamente habilitada en el mercado energético. La posible reactivación de este contrato a NG Power podría traerle sobrecostos millonarios al Estado. Mi preocupación sobre este proyecto no es el proyecto en sí. Yo no tengo ningún problema con el proyecto. A mí me parece que sería fascinante que el proyecto se hiciera. El problema, evidentemente, para mí es el contrato. El contrato es bastante más caro que los contratos existentes que se lograron en ambiente de competencia, y entonces atender este contrato ahora nos obliga, nos pone a todos a pagar un poco más por la electricidad de lo que teníamos que pagar si hubiéramos hecho los contratos que tenemos actualmente. En el año 2015, la SEP, violándonos los derechos constitucionales y los derechos fundamentales, no cancela la licencia. Nosotros le presentamos un recurso de reconsideración a la SEP y nos indica que considera que no se ha violado el debido proceso legal contra Panamá NG Power en la solicitud de la prórroga. Panamá NG Power acude a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué se acude mediante un amparo de garantías constitucionales? Una buena pregunta. Cuando se le violan los derechos fundamentales a una persona, sea natural o sea una persona jurídica. Recientemente, el empresario José Dapelo, gerente general de NG Power, se le fue negada la entrada al país. Este hecho por parte del gobierno ha generado reacciones. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario.
Bueno, evidentemente, amigo televidente, este es un tema que ha generado mucha controversia y por lo tanto pues merece ser analizado. Nuevamente nos acompaña el profesor Edwin Cabrera. Profesor, ¿qué está pasando con las concesiones? Esa es la gran pregunta. Muy buena pregunta. Esa es la pregunta de rigor, Lourdes. Y yo creo que nos la hacemos todos los panameños, que evidentemente la mayoría no somos gente de negocios. Yo no me voy a referir particularmente a esta empresa NG Power porque tendría yo que abocarme a conocer todos los detalles. Conozco los detalles que he estado revisando en el día de hoy, pero observen ustedes un detalle. Hagamos una historia brevísima. Durante la dictadura, los 21 años de dictadura, se construyeron 2 o 3 o 4, no sé cuántas, hidroeléctricas por parte del Estado panameño. Bayano, creo que Fortuna, no me acuerdo cuáles son esas. Por parte del IRRE, en representación del Estado panameño. Entonces el IRRE generaba, transmitía y comercializaba, o sea, nos cobraba todo el consumo de energía eléctrica. Llega la democracia y en el gobierno del presidente Endara todo se mantiene igual. El IRRE existía, así como existía el Intel, etc. Llega la administración del presidente Pérez Valladares y se decide, por un lado, privatizar, por otro lado, concesionar todas estas empresas de servicio público. Le hace puntualmente el IRRE y el Intel. En el gobierno de Endara nomás se privatizó Cemento Bayano, fue lo único que se privatizó. En la administración Pérez Valladares se da un giro. Y la economía gira porque también se privatizan los puertos, se privatiza el ferrocarril. Pero volvamos a las hidroeléctricas. Entonces, a partir de ese momento, observen ustedes, y ojalá podamos coordinar aquí con noticias, de pronto conseguir el cuadro de concesiones de generación de energía. Y a partir de la administración de Pérez Valladares comienza a darse concesiones de hidroeléctrica. Y por eso que hay una cantidad de chiricanos que se oponen a una hidroeléctrica más. Dice que ya no quieren una más, porque dice que en un mismo río hay 5. Yo digo dicen porque yo no he ido a ver físicamente, pero que en una misma hay 5 hidroeléctricas. Recordarán ustedes el caso Barro Blanco. Y la pregunta que yo siempre me hice, bueno, ¿y cómo se consigue una concesión? Y así fue en la administración de Pérez Valladares, así fue en la administración de Mireya Moscoso, la presidenta Mireya Moscoso, del presidente Torrijos, y ni hablar en la administración Martinelli. Y entonces era como una piñata. Yo no sé si ustedes lo recordarán. Y la pregunta que siempre me he hecho, pero créanme que siempre, porque esto que está ocurriendo ahora, tarde que temprano iba a pasar. Bueno, ¿cómo yo hago si yo quiero tener una concesión? A ver, un panameño más, un infeliz más de este país. ¿Cómo consigo una concesión? ¿Cuáles son los criterios? Claro que los hay, claro que los hay. Pero ustedes se han dado cuenta, es como un misterio. Y es una lista que existe, está publicada, creo que hasta en internet, la cantidad de concesiones. Bueno, y ahora hemos ido más allá, porque ya no son las concesiones para construcción de hidroeléctricas, también son las concesiones para generación eólica, las grandes aspas esas que uno ve por Penonomé, también es una concesión de generación de energía, y lo más moderno o lo más reciente, que son las plantas generadoras de energía a base de gas natural, que hay una que está ya a punto de iniciar operación, allá en Colón. Pero ustedes se han dado cuenta de ese sutil detalle. Es como un secreto, aunque no lo es. ¿Yo qué hago si yo quiero tener una concesión? Entonces, esto iba a que estallar tarde que temprano. ¿Por qué? Porque así como han habido empresas que han obtenido la concesión y las hidroeléctricas están allí, se pueden ver y están generando energía, han habido otros casos, y reitero, no me voy a referir a esta de NG Power en particular por ahora, han habido otros casos que agarran la concesión, se la ponen debajo del brazo y salen entonces a especular con ella. Reitero por tercera vez, no me estoy refiriendo a esta empresa en particular, estoy refiriendo a hechos que han ocurrido. Agarran esa concesión, se la ponen debajo del brazo y salen a venderla posteriormente. ¿Por qué yo puedo entender un poquitito de esta historia? Porque cuando yo fui director nacional de medios de comunicación social, con la asignación de frecuencias pasaba algo parecido.
usted asignaba la frecuencia, yo no asigné ninguna, o dos creo si acaso. Pero una vez usted obtenía la concesión, usted tenía 6 meses para instalar la emisora de radio y 2 prórrogas de 3 meses cada una. Es decir, prácticamente usted tenía 1 año. Y si en esas prórrogas, y finalizada esas prórrogas, no echaba usted a andar la estación de radio, a usted se le quitaba la frecuencia. O el caso de que usted podía tener la emisora andando, se le dañaba el transmisor, por ejemplo, y usted notificaba, y entonces la dirección de medios le daba X tiempo, en base a lo que decía la ley, el decreto 155 de aquella época, cuánto tiempo usted tenía para poner a andar y cuántas prórrogas más. Bueno, obviamente el caso de energía eléctrica es otra historia, generación de energía es otra historia, pero las concesiones no son diferentes en cuanto a te la doy por un tiempo y tienes 1 o 2 prórrogas o N prórrogas en base a lo que la ley establezca. ¿Qué ha pasado con esa cantidad de concesiones que hay y que las plantas no están construidas? Porque viene la otra historia, que es lo que me han explicado los expertos. Cuando tú te ganas la concesión, es muy difícil que tú vayas y le toques la puerta a un banco si tú no tienes comprometida esa energía para cuando empiece la generación, dentro de 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, que inicie operaciones. Cuando inicia, ya esa energía debe estar comprometida. Que era la situación famosa del caso Barro Blanco, que el grupo de indígenas que impedían que la operación continuara, no hacía otra cosa que retrasar el inicio de la transmisión de energía o de la generación de energía que ya estaba comprometida y en donde el Estado podía salir altamente perjudicado, y al final nunca supe en qué terminó esa historia de Barro Blanco, que me imagino que ya está generando. Entonces, recuerden un hecho, para finalizar por ahora con este tema. Cuando la administración de Pérez Valladares privatizó y concesionó estas historias, unas empresas generan energía. Otra empresa, que es estatal, transmite la energía. Y otras 2 empresas la distribuyen, la comercializan. En la generación hay varias empresas. Hay transnacionales, hay empresas nacionales, hay empresas pequeñas, hay empresas grandes. En generación, hidroeléctricas, eólicas y ahora a base de gas natural. En transmisión nada más hay una empresa, que es estatal, ETESA, empresa de transmisión eléctrica. Y en distribución hay 2, ENSA, que distribuye una parte del país, y Gas Natural Fenosa, la otra parte. Cuando usted recibe su recibo, eso está explicado. Generación, transmisión y comercialización. ¿Qué ha pasado con todas esas concesiones entonces? Si el tema sigue, me comprometo con ustedes a traerles aquí un cuadro de concesiones para que las conozcamos, porque son concesiones que el Estado da para dichas explotaciones. Y queremos insistir en algo. La transparencia es un concepto que llegó para quedarse y que a algunos cada día les gusta menos. Ese es el concepto de lo que está pasando con estas historias de la concesión de energía, de generación de energía. Si el tema sigue, vamos a traer más elementos para que todos ustedes y nosotros podamos tener los conceptos aún más claros, más definidos y más transparentes de cómo es este proceso de concesiones y quiénes la tienen y cómo lo lograron. ¿No creo que lo debemos saber? Si no, estamos en Congolandia. Continuamos con los deportes y Dos Santos Cano, que ya está aquí. Gracias, profe. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a FTV Diario, el segmento de los deportes. Y vamos a comenzar a nivel internacional porque continúa la novela para la sede del Mundial del 2026, donde Marruecos ha presentado ya oficialmente su candidatura para competir contra México, Estados Unidos y Canadá. Recordamos que esta es una sola candidatura que se presentó en conjunto por parte de la CONCACAF para obtener la sede del Mundial del 2026. Hasta el último día, Marruecos anunció su candidatura, llegó dentro del plazo, presentó todos los documentos que tenían que presentar, así que ahora, a ver,
cuándo se toma la decisión y a ver a quién se la dan. Así que esta pelota pica y se extiende con el tema del Mundial 2026, donde tampoco se ha aprobado que participen más equipos de 32. Recuerdan que la quieren subir de 32 a 48 equipos del Mundial 2026. Imagínense que la gane la CONCACAF, más kilómetros para recorrer México, Estados Unidos, Canadá. Así que vamos a ver qué decide la FIFA, que se espera que se reúnan a mitad de año para el Mundial en Moscú, todas las federaciones, y ya puedan ir tomando una decisión. Vamos a hablar precisamente de algo que está ocurriendo en Moscú y es la visita oficial que ha hecho el presidente de Argentina para reunirse con Vladimir Putin, obviamente para hablar de política, de las relaciones bilaterales y todo lo demás, pero Mauricio Macri en su visita oficial se dio la oportunidad también de ir, de ver, de visitar algunas de las instalaciones, de los estadios donde se van a jugar los partidos de este Mundial Rusia 2018 y se dio la oportunidad de hablar de fútbol, donde obviamente el mensaje ha sido, o la frase que catapultó a las noticias a nivel internacional el día de hoy es que solo Dios y Messi dirán qué pasará con Argentina. Vamos a escuchar declaraciones del expresidente de Boca Juniors. Esperemos que llegara a esta final y bueno, y que esta vez tengamos más suerte que la que tuvimos en Brasil, pero igual lo importante es competir bien y bueno, Dios y Messi dirán si podemos ganar o no el Mundial. Así es. Vamos a hablar ahora del Paris Saint-Germain, que sigue siendo noticia, y es que ante la inestabilidad de Thiago Motta en el medio, hoy anunció formalmente la contratación de Las Diarra. Así es, este señor que se había desaparecido porque se había ido a jugar al Al Jazeera en el fútbol de Qatar. Allá ahora vuelve a su país. Ha sido contratado por el Paris Saint-Germain, fue presentado oficialmente hoy para suplir la ausencia de Thiago Motta en el medio. Recordemos que Thiago Motta ya tiene 35 años, está siendo víctima de muchas lesiones y quiere tener ahí en el medio un buen jugador, este jugador de 32 años que jugó en el Real Madrid, recordemos, por allá por el 2009-2012, se fue para el Chelsea, se fue para Qatar y ahora vuelve al fútbol de primer nivel para el Paris Saint-Germain. Así que se podrá enfrentar ahorita en febrero por la Champions League a su ex equipo, el Real Madrid. Así que vamos a ver entonces el Paris Saint-Germain, que ya cierra entonces sus contrataciones del mercado de invierno. Venimos ahora a nuestro continente a hablar un poquito de la actualidad del Boca Juniors, porque las estrellas del fútbol colombiano, Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra, estuvieron envueltos en un tema de violencia. Dos muchachas los han demandado a estos tres colombianos de violencia contra ellas, de privarlas de su libertad, de agresión verbal, agresión física, en fin. Cuando esto sucedió hace un mes, Boca Juniors decidió separarlos del club. Y ahora que arrancaron con la pretemporada, recordemos que en enero siempre en Argentina se juegan los torneos de verano, el Boca Juniors ha decidido regresarlos al plantel porque las mujeres que los están demandando no han podido probar dicha demanda. Así que los tres colombianos están defendiendo, los abogados de Boca Juniors están defendiendo a los tres jugadores colombianos y la pelota acá pica y se extiende. Sí han dicho los colombianos o los abogados de los colombianos que cuando esto termine ellos van a contrademandar a las chicas argentinas que los están demandando y que los están acusando de todo este tema de agresión verbal, física, privación ilegal de su libertad, en fin. Así que están metidos en este problema judicial, pero ellos están confiados en que todo saldrá y hoy participaron en el entrenamiento completo de su club Boca Juniors, que es parte de lo que está ocurriendo allá con este legendario club de Sudamérica. Es lo que tenemos en informaciones deportivas. Lourdes, Ada, estamos con ustedes, chicas. Muchísimas gracias, Santo, por la información deportiva. Adaluz, amigos televidentes, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía de FETV seguidamente. Buenas noches para todos.